El día de hoy vamos a hacer algo que es verdaderamente espectacular. Y usando únicamente 2 botellas de refresco, así como estas que yo tengo acá, vamos a hacer un bebedero y un comedero para pajaritos, porque muchas veces no encuentran dónde tomar agua y el alimento para ellos está siendo cada vez más escaso. Así que sin más, comencemos. Así es, familia, así que sean todos bienvenidos a un nuevo video. Y como les decía, de una forma muy fácil y usando materiales que usted ya tiene en su casa, vamos a hacer este bebedero y un comedero automático. Va a estar dando la cantidad de agua que los pajaritos necesitan y la cantidad de alimento que ellos necesitan. Así que vamos a comenzar. Bueno, yo ya estoy listo por acá y aquí tengo estas 2 botellas de refresco. Lo primero que voy a hacer es quitar la marca por acá, que esto no nos sirve para nada. Además de estas botellitas que tenemos por acá, vamos a necesitar 2 botellas un poco más grandes, así como estas. Puede ser así como de estas de refresco también más grande. O incluso estas que es de cloro, esta que yo tengo por acá. Lo único que necesitamos es la parte de aquí abajo y que es la parte donde se van a alimentar o donde van a beber las aves. Y voy a quitarles también esta cosa que tienen acá. Ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer un corte más o menos de 1 pulgada de profundidad. Lo voy a hacer mejor como de 1,5 pulgadas, porque si hay necesidad de quitarle un poquito, mejor le quito, porque luego si lo hacemos muy chiquito puede ser que ya no nos vaya a funcionar. Estos comederos funcionan para las aves que son silvestres, para que lleguen a la casa a alimentarse, a beber agua. Pero también si usted tiene pajaritos en su casa y de repente los tiene en lugares que son grandes, amplios, también les sirve de la misma manera, porque son dispensadores de agua y dispensadores de alimento que prácticamente son automáticos. La verdad es que salen prácticamente gratis. Bueno, así que ya está el primero por acá. Vean qué fácil. Este lo vamos a ocupar para el alimento y este que es transparente lo vamos a usar para el agua. La verdad que usted no importa el color que consiga, la verdad que es la misma cosa. Este también lo he cortado más o menos a 1,5 pulgadas. Si usted quiere marcarla con un marcador para que le salga derechito, también lo puede hacer. Yo lo hago así directamente, vea. Ya tenemos las 2 partes que son prácticamente la base de nuestro dispensador de agua y dispensador de alimento. Bueno, mis amigos, y lo que voy a hacer ahora, ya que tengo cortadas aquí las bases, es que voy a abrirles un círculo aquí en medio del tamaño de la boca de nuestra botella de plástico. Y voy a marcar este otro también. Vamos a procurar cortar por el lado de adentro para que el círculo no nos vaya a quedar muy grande, porque tiene que entrar la boca de la botella justo allí y tiene que entrar un poquito apretada. Bueno, familia, en mi caso es difícil cortarlo con cúter esto o con la tijera, porque estas bases son muy duras. Si usted lo puede hacer con su tijera, pues lo puede hacer perfectamente bien. Yo en este caso voy a usar un cautín para hacer el círculo, porque me salió muy duro aquí esta parte de abajo. Así que siempre con mucho cuidadito voy a hacer el círculo. Lo vamos a probar. Este ya lo tenemos listo. De hecho, si enrosca es mucho mejor. Ya les voy a decir qué es lo que sigue. Y le voy a hacer el círculo a este otro que tengo por acá. Y mientras hago esto, les recuerdo que si usted todavía no está suscrito a este canal, los invito a suscribirse. Lo invito a darle me gusta también a este video si está encontrando que este video es muy útil. Y cuénteme si a usted le gustan los pajaritos. Recuerde también compartir este video a la gente que le gustan las plantas, los animalitos. Comparta este video a esa persona que tiene un jardín bonito, que tiene un patio bonito y que quieran hacer esta idea.
compártalo porque la verdad que compartir conocimiento es una maravilla. Bueno, mis amigos, ya le he abierto los 2 agujeros a cada una de las bases. Y ahora lo que sigue es que en el caso de esta, por ejemplo, que la vamos a usar para echar el agua, aquí en la base de la botella vamos a abrir también 2 pequeños agujeritos, uno a cada lado, que eso nos va a servir para que salga el agua. Yo lo voy a abrir acá pequeño. Recuerden que el agua no hay necesidad de abrir tan grande el agujero. Así que con 2 agujeritos pequeñitos es suficiente. Ya con eso, la verdad que está muy bien. En el caso de la botella que va a servir para alimento, sí le vamos a abrir un agujerito un poco más grande. Vean que con el cautín es bastante fácil, aunque si usted no tiene cautín, lo puede hacer con cualquier otra cosa y es lo mismo. Este agujerito debe ser más grande porque por aquí va a salir la comida. Le voy a abrir otro también al otro lado. Recuerden no abrirlos tan arriba porque entonces no nos va a funcionar el dispensador como nosotros queremos que funcione. Así que ya están ahí los agujeritos, vean. De ese tamaño creo que andan muy bien. Y lo que hacemos ahora es que vamos a poner en la base metida la botella en cada uno de los agujeros. Y ahora le vamos a poner el tapón o la tapa. Y de esta manera ya no se nos va a soltar. Recuerde que en el caso del dispensador de agua tiene que estar bien sellado por debajo para que no escape absolutamente nada de agua. Y no importa que la botella quede sellada porque la podemos sumergir en agua y se puede volver a llenar de agua por los mismos agujeros. Bueno, yo en mi caso en esta la voy a sellar con un poquito de silicón aquí en la orilla para que no me escape absolutamente nada de agua. En el caso del dispensador de alimento no hay necesidad que quede herméticamente sellado porque la comida para los pajaritos no se nos va a escapar. Así que ya lo tenemos acá y le ponemos también el tapón. Así de esta manera nos quedan los 2 dispensadores. Vean. Y lo que voy a hacer ahora es que les voy a incorporar estos 2 palitos para que se paren los pajaritos ahí cuando lleguen. Se los voy a poner aquí debajo, siempre pegados con silicón, para que cuando los pajaritos lleguen tengan un lugar donde pararse. Así que le voy a poner suficiente silicón aquí por un lado. Así que se lo voy a poner por acá, bien pegadito. Y voy a proceder a pegar el otro. En el caso de este que voy a usar para alimento, no tengo que pegar el tapón, porque por ahí voy a echarle el alimento o la comida de los pajaritos. Así que le voy a poner el palito por aquí también. Así nos van quedando, vean qué maravilla. Lo que vamos a hacer ahora es únicamente ponerles el alambre acá arriba para poder colgar cada uno de ellos. Voy a cortar 2 alambritos así pequeños primero del mismo tamaño. Lo que voy a hacer ahora es que voy a enrollar por aquí. Le voy a hacer también aquí unas pequeñas vueltecitas, unas pequeñas orejitas donde vamos a guindar otro alambre. Lo único que he hecho acá es hacer estos pequeños ganchitos que están aquí para guindar el alambre, uno a un lado y el otro al otro lado. Y lo mismo voy a hacer con esta otra botellita que está aquí. Así de fácil, vean mi gente. Ya de esta manera la podemos guindar de aquí y no hay ningún problema, vean. Voy a meter este alambrito aquí en la orejita. Bueno, yo le digo orejita. Y luego lo voy a meter en el otro lado acá. Ya de esta manera nuestro dispensador de agua está listo, vean. Ya listo para guindarlo, vean. Los pajaritos van a quedar agradecidos con usted. Y ahí van a llegar, va a llegar uno, después van a llegar más. Y ahí se van a ir avisando ellos de que en tal lugar les están dando comidita. Y acá están ya nuestros dispensadores listos para irlos a colgar. Bueno, en el caso del dispensador de alimento, aquí tengo ya la comidita de los pajaritos. Y lo que voy a hacer es ponérsela aquí a nuestro
dispensador. Le voy a poner un embudo. Y ahí va para adentro la comidita. Lo voy a tapar. Y aquí tenemos ya listo nuestro dispensador de comida. Lo pongo para abajo. Pero llega un punto en que ya no sale. Cuando tapa aquí el hoyito ya deja de salir. Por eso es que este agujero no se debe hacer muy grande ni más arriba que esta base que está aquí. Y de esta manera es que nos queda este dispensador de comida automático. Vean qué maravilla. Con el que tenemos del agua lo vamos a ir a llenar ahorita mismo de agua. Así que acompáñenme a colgarlos allá afuera. En este momento lo que voy a hacer es llenar el dispensador que es para el agua. Vean que solo lo sumerjo y no hay ningún problema. Creo que por ahí está bien. Le voy a dar vuelta. Vean que comienza a salir el agua. Ya me asustó este gatito que casi me bota algo por ahí. Ha dejado de salir la burbuja. Vean qué maravilla. Lo muevo y sale más agua. Pero si lo mantengo estable, deja de salir el agua, vean. Y así quedan nuestros dispensadores o comederos de aves. Vean qué maravilla se ven. Ahí donde usted los ponga, en el patio, en el jardín, se van a ver muy bonitos. Por allá veo que anda una palomita, vean. Quiero que se venga por aquí, porque aquí está la comida. Bueno, familia, lastimosamente está comenzando a llover. Y yo creo que así los pajaritos no se mueven mucho. Yo creo que no va a ser mucho. Bueno, lastimosamente digo, pero la verdad que el agua es una bendición. Así que yo espero que les haya gustado este video. A mí, como siempre les digo, me ha encantado hacerles un nuevo video. Como siempre, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos alrededor del mundo donde se encuentren. Y va a ser hasta la próxima.